Luis Renzo, soy misionero de Palabra de Vida. Para mí es un placer poder estar acá, poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Sabemos de que vivimos una situación verdaderamente muy difícil, una situación verdaderamente trágica. Quizás te vas a encontrar con personas con mucho temor de llegar a contagiarse por el virus, temor de llegar a contagiar a su familia, hasta quizás de llegar hasta morir. Me gustaría poder compartirte en este momento unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Me gustaría que vayamos al libro de Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19, una historia verdaderamente muy difícil, una historia de 10 personas con una enfermedad llamada lepra. Me gustaría que podamos leer los versículos. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los hombres que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces vamos a ver el primer punto: la misericordia de Dios durante situaciones difíciles. Versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí claramente vemos la percepción del Señor Jesucristo. Sabemos de que Él lo sabe todo, y quizás Él sabía de que se iba a encontrar con 10 personas sumamente enfermas, sumamente personas que estaban viviendo una situación verdaderamente muy difícil. Y vemos la enfermedad de la lepra. Dice que era una enfermedad sumamente terrible, era contagiosa, afectaba principalmente la piel, los órganos internos que produce la persona. Se les deformaba la piel por medio de las destrucciones de tejidos en los cartílagos nasales. Vemos que era una enfermedad verdaderamente muy difícil. Su piel se le deformaba y verdaderamente muchísimas cosas. Quizás ahí habían unos que quizás iban caminando y su oreja se caía y ni siquiera ellos se daban cuenta de que habían perdido la oreja. Y en Levítico capítulo 13, capítulo 14 se dan muchos detalles acerca de la enfermedad. El sacerdote como función, dice, tenía la responsabilidad de evaluar a la persona para determinar si tenía la lepra o no. Entonces, si la persona tenía la lepra, esa persona tenía que salir de su casa, dejar a su esposa, dejar a sus hijos, dejarlo prácticamente todo, lo dejaba todo. Y vemos que era una situación verdaderamente muy difícil, perderlo absolutamente todo. No podías acercarte, tenías que salir del campamento, tenías que morar afuera del campamento. Por eso vemos en el versículo 12, dice: los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vemos de que ellos verdaderamente se alejaban de todo, lo perdían todo, se iban y ahí hasta que llegaban a morir o cualquier otra cosa. Vemos de que estos 10 leprosos verdaderamente no tenían ninguna esperanza, de seguir viviendo. Quizás ellos deseaban hasta la muerte, quizás deseaban hasta morirse.
y vemos cómo el Señor Jesucristo llega y le dice, dice 14, versículo 14, cuando él les vio, le dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces ellos tenían que ir a los sacerdotes para que los sacerdotes lo valoraran y vieran que si en realidad tenían la lepra o no. Y dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos como Dios, como Jesucristo le dice, vayan al sacerdote, no que ellos iban caminando, fueron sanados. Y algo interesante de que de las 10 personas, solamente una persona volvió y glorificó a Dios. En segundo punto, podemos ver la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Sabemos lo que está pasando en el país, la situación verdaderamente muy difícil. Verdaderamente sabemos de que un día vamos a morir, sabemos de que en realidad no somos eternos, quizás vamos a morir de una enfermedad, de un accidente, pero te digo, ¿dónde vas a pasar tu eternidad el día que tú mueras? El día que tú mueras, ¿sabes? Hay una persona que dio la vida por nuestro pecado. Sabemos de que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer para poder llegar al cielo. Sabes, Dios vio la necesidad que había en la humanidad, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestro pecado. Sabes, en realidad hay una gran barrera entre Dios y el hombre, y es el pecado. Dice que el pecado nos separa de Dios. Hay unas consecuencias también por el pecado, y es la muerte, la separación de Dios por la eternidad. Pero sabes, quizás en este momento estás ayudando a personas que quizás perdieron su trabajo, están llevando provisión, alimentos, pero sabes, eso es algo bueno, pero eso no te va a salvar, no te salva. La palabra de Dios es bien clara. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hay nada de que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos para poder ir al cielo. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestro pecado. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabes, todo este tiempo quizás vas a estar en las redes sociales y vas a escuchar de esa persona, la persona de Jesucristo, la que un día vino a este mundo a morir en una cruz por nuestro pecado, que solamente Él puede limpiar tus pecados, pasado, presentes y futuro. Solamente Cristo es la persona que nos puede llevar al cielo. Por eso dice Juan 14:6, Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. No sé qué vas a hacer. Tú en realidad conoces tu vida, pero me gustaría que esto quedara en tu corazón. Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo hay salvación. Y muchas gracias por este tiempo. Te agradezco porque hoy estuviste acá y poder escuchar la palabra.